¿Cómo se puede ganar el equivalente a $6,500 netos al mes? Una de las cifras más altas del planeta. Y aún así, sentir que el dinero no alcanza para fin de mes. Hoy vamos a contar 10 datos financieros reales, del menos sorprendente al más fuerte. Todos en dólares para que los compares con tu realidad. Y te adelanto algo. El dato número 1, el que cierra el video, tiene que ver con un seguro que nadie en Suiza puede evitar pagar. Tan fuerte que mucha gente no lo cree hasta que le llega la primera factura. Quédate hasta el final porque ese dato explica todo. Y ya que hablamos de dinero real, si te gusta entender cuánto cuesta vivir de verdad en cada país, sin exagerar ni una sola cifra, suscríbete ahora mismo. Porque cada semana abrimos la billetera de un lugar distinto del mundo. Dato número 10, ahorran desde el primer sueldo. En Suiza, desde el primer día que empiezas a trabajar, una parte de tu sueldo se va obligatoriamente a un fondo de pensión que no vas a poder tocar hasta que te jubiles, salvo excepciones puntuales como comprar tu primera vivienda o irte a vivir permanentemente a otro país. Es el segundo pilar, obligatorio para cualquiera que gane más de unos $28,000 al año. Y tanto el trabajador como la empresa aportan a medias, un porcentaje que crece con la edad. Para los más jóvenes ronda el 7% del sueldo y para los trabajadores mayores puede subir hasta el 18%. Junto con el primer pilar público, cubren apenas alrededor del 60% del último sueldo antes de jubilarse. Así que existe un tercer pilar, este sí voluntario, donde cualquiera puede meter dinero extra cada año, hasta un tope de unos $8,900, con la ventaja de que ese monto se descuenta de los impuestos. Es un choque cultural fuerte para cualquier persona de nuestra región. E imagina que desde tu primer empleo a los 18 o 20 años, una parte de tu dinero ya esté destinada por ley a algo que vas a usar recién dentro de 40 años. A eso se suma otra costumbre muy suiza, el famoso 13º sueldo, un pago extra que muchas empresas entregan en diciembre, equivalente a un mes adicional de salario, que muchas familias usan justamente para reforzar ese ahorro de largo plazo o para pagar gastos grandes de una sola vez. El resultado de todo este sistema es una cultura de ahorro para la vejez que empieza literalmente en el primer contrato de trabajo de cualquier joven suizo, sin que nadie tenga que convencerlo de hacerlo, porque una parte ya sale sola del sueldo mes tras mes durante toda la vida laboral. Dato número 9. El súper que vacía bolsillos. Según la propia encuesta de presupuestos familiares de la Oficina Federal de Estadística, un hogar suizo gasta en promedio unos $780 al mes solo en alimentación básica. Es decir, en lo que se compra para cocinar en casa. Eso, para una persona sola, ya es una cifra alta comparada con cualquier país de habla hispana. Y no hablamos de productos exóticos. Un litro de leche, un pan, una docena de huevos o un kilo de fruta cuestan, en dólares, prácticamente el doble de lo que pagarías por los mismos productos en otro país. Un kilo de pechuga de pollo, por ejemplo, puede rondar los $18 a $25 en un supermercado normal. Y una docena de huevos entre $6 y $9. La radio y la televisión también tienen su propio impuesto obligatorio en Suiza, llamado Serafe, que ronda los $410 al año por hogar, se use el servicio o no. Y aquí aparece otro contraste interesante. Cocinar en casa, aunque caro, sigue siendo mucho más barato que comer afuera todos los días. Así que la mayoría de familias suizas reserva los restaurantes para ocasiones especiales y organiza su semana alrededor de lo que compra en el supermercado. Exactamente la misma lógica de cualquier familia ahorradora en nuestra región, solo que con cifras bastante más altas en la etiqueta. Sumando todo esto, el organismo suizo que calcula el mínimo vital, la SCOS, estima que una persona sola necesita alrededor de $2,450 al mes, solo para cubrir lo básico, sin ocio, y hasta $3,000 en ciudades grandes como Zúrich o Ginebra. Dato número 8. Lo que cuesta moverte. Suiza tiene uno de los sistemas de transporte público más puntuales y mejor conectados del mundo, y ese privilegio se paga. Un abono mensual local para moverte dentro de una ciudad como Zúrich o Ginebra cuesta entre $100 y $125. El icono suizo es el abono general. Por unos $4,900 al año, cerca de $410 al mes, tienes acceso ilimitado a toda la red del país, desde el tren más rápido hasta el funicular de montaña más turístico.
Existe también la Half Fare, una tarjeta de unos $225 al año que te da el 50% de descuento en todos los boletos, pensada para quien viaja de forma más ocasional. Si prefieres auto, la gasolina ronda los $2.25 por litro, de los precios más altos de Europa. Aquí está la Ponte con tu bolsillo. Ese abono anual de transporte cuesta casi lo mismo que un salario mínimo mensual entero en varios países de Latinoamérica. Literalmente, un suizo puede pagar de un solo saque por moverse todo el año, lo que otra persona en la región gana trabajando un mes completo. Y sin embargo, para el suizo promedio ese gasto se justifica solo, porque significa no pagar seguro de auto, gasolina ni estacionamiento, y llegar al minuto exacto marcado en el horario. Los trenes suizos son puntuales más del 90% del tiempo, algo que convierte al abono de transporte en una inversión, no solo en un gasto. Y antes de seguir subiendo en esta lista, si te gusta este tipo de comparaciones de la vida real entre países, suscríbete a este canal, porque cada semana desarmamos un lugar distinto con la misma lupa financiera. Dato número 7, la universidad casi regalada. Después de tantos precios altísimos, este dato rompe el patrón y por eso mismo sorprende tanto. Estudiar en una universidad pública suiza es, comparado con el resto del país, casi regalado. Un semestre en la ETH de Zúrich, la misma universidad donde Einstein hizo su doctorado, cuesta unos $900. La Universidad de Zúrich cobra una cifra casi idéntica y la Escuela Politécnica de Lausana, alrededor de $960, comparado con los más de $11,000 al año que se pagan en el Reino Unido, o los $30,000 a $60,000 anuales de muchas universidades en Estados Unidos. Es una diferencia brutal y probablemente la sorpresa financiera más grande de todo este video, justo porque contradice todo lo que hemos visto hasta ahora sobre lo caro que es este país. La mayoría de universidades cantonales suizas cobran entre $600 y $1,850 por semestre, tanto para estudiantes locales como en muchos casos para extranjeros. Eso sí, hay una excepción reciente que vale la pena mencionar. Los Institutos Federales de Tecnología, ETH Zúrich y la Politécnica de Lausana aprobaron subir fuerte las tarifas para estudiantes internacionales a partir de este ciclo. Aunque los montos para estudiantes suizos y quienes ya estaban matriculados se mantienen prácticamente igual. El verdadero gasto de estudiar en Suiza no está en la matrícula, sino en vivir ahí mientras estudias. Alojamiento, comida y seguro médico pueden sumar entre $25,000 y $37,000 al año. Es la paradoja perfecta de este país. El papel que certifica tu carrera universitaria cuesta casi nada, pero sobrevivir mientras lo consigues cuesta una fortuna. Vale la pena aclarar algo más. En Suiza no todo el mundo va a la universidad y eso no se ve como un fracaso. El país tiene un sistema dual muy fuerte de formación profesional y aprendizaje, donde una buena parte de los jóvenes elige aprender un oficio pagado desde la adolescencia, combinando escuela con trabajo real en una empresa y termina ganando sueldos igual de competitivos que muchos universitarios. Para quien sí quiere estudiar y no tiene los recursos para cubrir los gastos de vida, existen becas del gobierno suizo y de las propias universidades, que pueden cubrir alojamiento, comida y seguro médico completos, aunque son bastante competitivas. Dato número 6. Lo que el Estado quita. Aquí Suiza rompe casi todos los esquemas que conocemos en el mundo hispano. El IVA suizo es de apenas 8,1%, uno de los más bajos de toda Europa, con tasas todavía más reducidas para alimentos básicos y hospedaje, pero donde sí golpea es en el impuesto sobre la renta, que varía muchísimo según el cantón. Puede ir desde un 15 hasta un 35%, combinando impuesto federal, cantonal y municipal. Por eso existe una paradoja curiosa dentro del propio país. Dos personas con el mismo sueldo bruto, una en el cantón de Zug y otra en Ginebra, pueden terminar con un neto bastante distinto, solo porque el cantón donde declaran es más o menos generoso. Zug, Schwyz o Nidwalden son conocidos precisamente por cobrar impuestos mucho más bajos que Ginebra o Vaud. A eso hay que sumarle las cotizaciones sociales obligatorias que sí salen de la nómina. 5,3% para el seguro de vejez, poco más de 1% para desempleo y un aporte adicional para la pensión de empresa.
En total, entre impuestos y cotizaciones, un trabajador suizo puede perder entre un 10 y un 25% de su sueldo bruto, antes de sumarle el seguro médico que vamos a ver más adelante. Hagamos la cuenta con un ejemplo simple. Alguien que gana unos $6,150 brutos al mes puede perder, entre todo esto, entre $850 y $1,200 antes de ver un solo centavo de su sueldo. Y hay algo más que casi nadie conoce fuera de Suiza. Además del impuesto sobre la renta, casi todos los cantones cobran también un impuesto anual sobre el patrimonio, es decir, sobre lo que ya tienes ahorrado o invertido, no solo sobre lo que ganas cada mes. Es un tipo de impuesto que prácticamente no existe en la mayoría de países de nuestra región y que convierte a Suiza en un caso curioso. Paga poco IVA al consumir, pero paga por tener dinero guardado. Y hay un tercer detalle que sorprende a cualquiera que llegue de fuera. En varios cantones, quien está registrado oficialmente como miembro de una iglesia reconocida paga, además, un pequeño impuesto eclesiástico adicional, descontado junto con el resto de los impuestos cantonales, algo que no existe como tal en la mayoría de países hispanohablantes. Y si eres extranjero recién llegado, hay otra particularidad. En lugar de declarar impuestos al final del año como en la mayoría de países, te retienen el impuesto directamente de la nómina cada mes, según tu situación familiar y tus ingresos. Un sistema llamado impuesto en la fuente, pensado para simplificar el cobro mientras te instalas en el país. Y aprovechando este tema, quiero preguntarte algo. Si tuvieras que elegir entre pagar más impuestos pero tener salud gratis, o pagar menos impuestos pero contratar tu propio seguro médico como en Suiza, ¿qué elegirías? Cuéntamelo en los comentarios, y si te está gustando el video, dale like, que así llegas a más gente que también quiere entender estos números. Dato número 5. La hamburguesa más cara. Vamos a algo que se siente en el día a día. El índice Big Mac. Ese indicador que usan economistas de todo el mundo para comparar el poder adquisitivo entre países, coronó este año a Suiza como el lugar donde esa hamburguesa cuesta más caro que en cualquier otro rincón del planeta, por encima incluso de Noruega y de Estados Unidos. Hablamos de un precio de casi $8 por una sola Big Mac sin papas ni bebida, casi el doble de lo que pagarías en muchas capitales latinoamericanas. Un café normal ronda los $5 a $6, una cerveza en un bar entre 7 y 10, y cenar en un restaurante sencillo puede costar entre $30 y $37 por persona, sin bebida. Eso sí, un detalle que alivia el bolsillo. En Suiza la propina no es obligatoria ni se espera un 15 o 20% extra, porque por ley el servicio ya viene incluido en el precio de la carta. Lo común es redondear hacia arriba, como gesto de cortesía, pero nadie te mira mal si pagas justo lo que dice el ticket. Y aquí aparece un choque cultural interesante. A pesar de tener uno de los sueldos más altos del planeta, buena parte de la población suiza hace sus compras en cadenas de descuento como Denner, Lidl o Aldi, exactamente igual que cualquier familia ahorradora en Buenos Aires, Bogotá o Madrid. No es pobreza, es cultura. El suizo promedio, gane lo que gane, revisa ofertas y compara precios entre supermercados antes de pagar de más. Ir al cine puede costar entre $25 y $30 por entrada, y un abono de gimnasio mensual ronda los $100 a $125. Frente a estos números, muchos suizos optan por un ocio distinto al que conocemos nosotros. Caminatas de montaña, paseos en bicicleta o tardes junto a un lago. Actividades gratuitas que aprovechan al máximo el paisaje del país. Dato número 4. El mínimo más caro. Esto suena contradictorio, pero es verdad. Suiza, uno de los países más ricos del mundo, no tiene un salario mínimo nacional. El Estado deja que los sueldos se negocien entre sindicatos y empresas, sector por sector. Sin embargo, algunos cantones sí fijaron su propio piso legal, y el más famoso es Ginebra. Desde comienzos de este año, el mínimo en Ginebra ronda los $30 por hora, equivalente a jornada completa, a unos $5,300 a $5,500 al mes, lo que convierte a Ginebra oficialmente en el lugar con el salario mínimo legal más alto del mundo. Para dimensionarlo, ese mínimo equivale a más de 10 veces el salario mínimo de México o Colombia y a más de 20 veces el de Argentina. Un salto que difícilmente existe entre ningún otro par de países del mundo.
Otros cantones también fijaron su propio piso, como Basilea Ciudad con unos $27 la hora o Jura con unos 26, mientras que en el Tesino el mínimo se fija por sector, no de forma general. En la mayoría de los demás cantones suizos, sin embargo, no existe ningún piso legal y el sueldo depende completamente de lo que negocien el sindicato del sector y la empresa, algo impensable en la mayoría de países de nuestra región, donde el mínimo nacional aplica para todos por igual. Pero antes de imaginar que con ese dinero la vida en Ginebra es un lujo sin límites, hay que decirlo con honestidad. Ese mínimo suizo es por diseño, un piso de entrada, pensado sobre todo para quien recién llega al mercado laboral. Y frente al costo de vida de Ginebra, uno de los más altos del país, ese dinero rinde bastante menos de lo que aparenta en el papel. Es una cifra enorme comparada con el resto del mundo, sí, pero dentro de Suiza apenas alcanza para vivir de forma modesta. Ya vamos llegando a los datos más fuertes de esta lista, así que si quieres verlos completos, suscríbete a este canal ahora mismo y no te pierdas el final. Dato número 3, el alquiler que devora todo. Según los datos oficiales suizos y los portales inmobiliarios del país, el alquiler promedio nacional ronda los $1,600 al mes, pero esa cifra esconde diferencias enormes según la ciudad. En Zúrich, un departamento de una habitación en el centro puede costar entre $2,200 y $3,050 mensuales. En Ginebra, cifras muy parecidas, entre $1,950 y $2,950. En ciudades más chicas como Berna, Basilea o Lucerna, los precios bajan un poco, aunque siguen altos para cualquier estándar latinoamericano. Y hay un detalle que sorprende a quien llega de afuera. Los departamentos suizos casi siempre se alquilan completamente vacíos, sin muebles ni electrodomésticos. Así que hay que sumar ese gasto inicial. Además, el depósito de garantía puede llegar hasta 3 meses de alquiler completo, guardado en una cuenta bancaria bloqueada, no en el bolsillo del dueño. Si a ese depósito le sumas el primer mes de alquiler, la comisión de la agencia y algunos muebles básicos, instalarse en un departamento nuevo puede exigir tener ahorrados de entrada entre $7,400 y $12,300 antes de haber dormido ahí una sola noche. Para ponerlo en tu bolsillo, ese depósito solo puede equivaler a varios salarios mínimos mensuales de cualquier país de nuestra región. Aún así, comparado con el sueldo promedio suizo, el alquiler suele representar entre un 20 y un 30% del ingreso neto. Un porcentaje que, aunque suena alto en muchos países hispanohablantes, termina siendo todavía mayor en proporción al sueldo local. Y aquí aparece un dato que sorprende a cualquiera. A pesar de ser uno de los países más ricos del mundo, apenas cerca de 4 de cada 10 suizos son dueños de la vivienda donde viven. Una de las tasas de propietarios más bajas de toda Europa. Comprar una casa exige entradas mínimas de entre el 20 y el 30% del valor total, algo que empuja a la gran mayoría de la población, incluso a quienes ganan sueldos altos, a alquilar toda la vida en lugar de comprar. De hecho, muchas hipotecas suizas ni siquiera se pactan para pagarse por completo. Es común contratarlas a muy largo plazo, con la idea de seguir pagando intereses durante décadas en lugar de cancelar la deuda entera. Algo que suena extraño para cualquier persona acostumbrada a la lógica de comprar y terminar de pagar en nuestra región. Dato número 2, el sueldo más alto. Llegamos al número que le da nombre a este video. Según la Oficina Federal de Estadística de Suiza, el salario mediano bruto en el país equivale a unos $8,000 a $8,600 al mes, trabajando jornada completa antes de cualquier descuento. Pero esa cifra esconde un abanico gigantesco. Alguien en limpieza puede ganar unos $4,200, mientras que un médico especialista o un directivo financiero en Zúrich puede pasar los $18,500. En el medio quedan sectores como la construcción, entre $6,800 y $8,000, o la tecnología y las finanzas, entre $8,600 y $11,000 para perfiles con experiencia. Incluso alguien recién llegado, trabajando en hostelería o en un almacén, puede aspirar a un sueldo de entrada de $4,400 a $5,300, una cifra que en la mayoría de países hispanohablantes seguiría siendo de las más altas del mercado. Lo que hace único a Suiza es que hasta los trabajos considerados básicos pagan sueldos que en otros lugares parecerían de gerencia. Un mesero suizo puede ganar más del doble que uno en España, y un electricista hasta 3 veces más que uno en México o Colombia.
En el sector salud, por ejemplo, un enfermero o enfermera recién titulado gana en Suiza varias veces lo que ganaría el mismo perfil en cualquier país de habla hispana. Y eso explica por qué miles de profesionales de la salud de todo el mundo, incluyendo muchos formados en América Latina y España, migran cada año hacia ahí buscando justamente ese salto salarial. Y ese sueldo no viene solo. La ley suiza obliga a un mínimo de 4 semanas de vacaciones pagadas al año. ¿Y por qué pagan tanto? No es magia. Suiza combina una moneda fuerte con sectores de altísimo valor, como la farmacéutica, la banca y la maquinaria de precisión. Y al ser un país pequeño con poca gente disponible para trabajar, las empresas se ven obligadas a pagar más para atraer personal, incluso en oficios poco calificados. Pero ese número es el bruto, el que aparece en el contrato. Si le restamos impuestos, cotizaciones sociales y el seguro médico obligatorio que vamos a ver ahora mismo, ese sueldo mediano suizo se convierte en la práctica en un neto de entre $6,200 y $6,800 al mes. Ahí está. Exactamente, el número que le da nombre a este video. Y llegamos por fin al dato número 1, el que te prometí desde el inicio, el que explica por qué ese sueldo tan alto no siempre alcanza. Dato número 1, el seguro que nadie escapa. En casi todos los países que hemos visto en este canal, la salud se paga en parte con los impuestos que ya te descuentan del sueldo. En Suiza no. Por ley, cada persona que vive ahí, sin excepción, tiene que contratar por su cuenta un seguro médico básico llamado Krankenkasse. No lo paga la empresa, no sale del sueldo automáticamente, lo pagas tú, cada mes como si fuera un segundo alquiler. Y aquí está lo sorprendente. Según la Oficina Federal de Salud Pública, la prima promedio subió este año un 4,4%, hasta unos $485 mensuales de media nacional, aunque solo entre adultos el promedio ya ronda los $570. En cantones caros como Ginebra o Basilea, esa cifra sube a $615 o $740 por persona. Y si tienes pareja e hijos, cada integrante paga su propia prima completa. Una familia con 2 hijos en un cantón caro puede terminar pagando entre $1,475 y $1,850 al mes solo en seguros básicos, antes de pisar un consultorio. Esto no es un descuento del 4 o 10% del sueldo, como en gran parte de América Latina. Es un monto casi fijo, lo gane quien lo gane. Un obrero de la construcción y un director de banco, en el mismo cantón y con la misma edad, pagan prácticamente lo mismo por su seguro médico. Y ahí no termina la cosa. Además de la prima mensual, cada persona elige una franquicia anual, un monto que va de $370 a $3,000, que tiene que pagar de su bolsillo antes de que el seguro empiece a cubrir gastos médicos. Elegir una franquicia alta baja la prima mensual, pero si te enfermas terminas pagando mucho más de golpe. Elegir una franquicia baja sube la prima, pero te protege mejor ante un imprevisto. Ahí está el verdadero golpe, el que le da sentido a todo este video. El sistema suizo no te cobra según cuánto ganas, te cobra según dónde vives y cuántos años tienes. Para quien gana un sueldo de entrada, esos $500 o $600 son un mordisco enorme. Para quien gana $18,500 al mes, es apenas una anécdota. Y ahí está la respuesta a la pregunta que abrió este video. Un país con los sueldos más altos del mundo también tiene ciudadanos que sienten que el dinero se les escapa entre los dedos, precisamente porque ese sueldo altísimo tiene que sostener cada mes un gasto fijo que no perdona la vuelta a nadie, gane lo que gane. Y ya que hablamos de esto, cuéntame, en tu ciudad, ¿cuánto pagas tú por tu seguro de salud o tu obra social si es que pagas algo aparte? Déjamelo en los comentarios, me encantaría comparar tu realidad con la suiza. Y llegamos al cierre, al momento de responder la pregunta que abrió este video. Entonces, ¿se puede vivir con $6,500 al mes en Suiza? La respuesta honesta es que depende, y mucho, de en qué escalón de la carrera estés parado. Con un sueldo de entrada de unos $6,150 brutos, una persona sola puede quedarse con unos $4,700 a $4,900 netos después de descuentos. Si a eso le restas alquiler, seguro médico, transporte y comida, el margen que queda para ahorrar ronda los $1,200 a $1,800 mensuales. Una cifra que en la mayoría de países de nuestra región sonaría a un sueldo entero, no a un sobrante. Pero con un sueldo de unos $9,800,
típico de alguien con experiencia en tecnología o ingeniería, el neto sube a unos $7,400 a $8,000 y el ahorro mensual puede superar los $3,700. Es decir, sí se puede vivir cómodo en Suiza y hasta ahorrar bien, pero el margen depende brutalmente de en qué escalón del sueldo estés parado. Algo que conviene tener muy claro antes de idealizar cualquier mudanza solo por la cifra bruta que aparece en una oferta de trabajo. Y quizás eso explica por qué, a pesar de tener de los ingresos más altos del planeta, las encuestas de confianza del consumidor suizo llevan tiempo mostrando un ánimo bastante más pesimista de lo que uno esperaría de un país tan rico. Cuando la salud, la vivienda y el transporte se llevan una tajada tan grande y tan pareja del sueldo de todos, hasta ganar mucho puede sentirse ajustado. Repasando todo lo que vimos hoy, desde el ahorro obligatorio para la vejez hasta ese seguro médico que no perdona a nadie, pasando por el alquiler, los impuestos y el sueldo mismo. Ninguno de esos gastos, por separado, alcanza para explicar la sensación de ajuste. Es la suma de todos ellos, mes tras mes, la que hace que ese número tan grande del título se sienta bastante más terrenal en la cuenta bancaria de cada suizo. Así que ya lo sabes, Suiza no es un país donde el dinero sobra por arte de magia. Es un país donde el dinero se gana muy bien, pero también se exige mucho de vuelta. Si te gustó entender el dinero real detrás de un país que parece perfecto desde afuera, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque la próxima semana abrimos la billetera de otro país, con la misma honestidad y los mismos números verificados de siempre. Nos vemos en el próximo video.